Hola, soy Gerard, el profesor de Matemáticas 1 de Economía de la Universidad Complutense de Madrid de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos importantes sobre el funcionamiento del curso. En primer término, indicaros que el método de docencia es todo mediante vídeos, ya sean vídeos grabados o vídeos en directo. Los vídeos grabados son vídeos como este. Cada uno podrá visualizar cuando quiera y en él tendréis toda la información de teoría. Evidentemente, al ser una asignatura bastante práctica, también habrá ejercicios prácticos durante la clase de teoría, pero se explicará toda la teoría. Y luego tendremos los vídeos en directo, en streaming, por la plataforma Google Meet, donde podréis preguntar y resolver todas las dudas que os hayan surgido. Además, en la clase en directo resolveremos todos los exámenes de los últimos años para que vayáis muy bien preparados para el examen. Entonces, importantísimo el poder asistir a las clases en directo. Estas clases están estipuladas ya en la página web, como podéis visualizar. Además de esto, indicaros que cuando os inscribáis al grupo, os enviaremos por correos un dossier como este, encuadernado. Un dossier donde tendréis toda la información del curso, tanto la parte de teoría como exámenes de los últimos años. La idea básicamente es que todo el tiempo iremos siguiendo este dossier. Por ese motivo es primordial, es principal que dispongáis de él, ya que todo el tiempo hago referencias a información que se encuentra en él. Entonces, si alguien está haciendo la clase de prueba y no dispone del dossier, yo recomiendo que vayáis, por favor, a la página web y al lado del vídeo disponéis de un link o de un PDF que os podéis descargar, que servirá para poder seguir bien la clase de prueba. Os lo descargáis, lo imprimís, así podéis seguir toda la información de la forma más adecuada posible, ya que el dossier tiene frases en blanco y ejercicios que iremos resolviendo ahora mismo. Por último, para acabar ya, indicaros también que el día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por los alumnos y por el profesor. Este grupo de WhatsApp básicamente servirá para poder resolver cualquier duda que os vaya surgiendo a medida que miráis los vídeos, que estudiáis teoría, que hacéis exámenes. Cualquier duda que os vaya surgiendo la podréis preguntar por ahí. Importante, en el grupo de WhatsApp podéis resolver cualquier duda, pero si alguien prefiere también puede esperarse a la clase en directo. En ellas también resolveremos todas las dudas que tengáis. Una vez dicho esto, empezaremos con el curso, que en el caso de hoy empezaremos con el principio, el tema 1, ¿de acuerdo? Que es cálculo diferencial en varias variables. Empezamos el curso ahora mismo ya, empezando por el principio, lo que comentaba. Hoy será una clase bastante introductoria. Puede ser que algunos temas estos ya lo conozcamos más, nos suenen más, aún así es importante para luego poder hacer ejercicios más complejos de derivadas e integrales. Por ese motivo hoy nos centramos en primer término en esta introducción a términos básicos matemáticos. En primer término, indicar los números. Tenemos básicamente los números reales que diferenciamos cuatro tipos. Los números naturales, que son los enteros positivos, los números enteros, que serían los enteros tanto positivos como negativos, y por último tendríamos los números racionales e irracionales. De momento nos centraremos solamente en los números racionales, que son básicamente el número obtenido a partir de la división de dos números. Estos números racionales pueden ser de cifras decimales infinitas o cifras decimales finitas. Sean finitas o infinitas, se refiere a números racionales. Una vez dicho esto, miraremos un seguido de aspectos. En primer término, miraremos las inecuaciones y valores absolutos. Miraremos ejemplos de cada aspecto de ellos, ¿de acuerdo? Serán cosas que no nos deben costar mucho en principio. Empezaremos por las inecuaciones. Cuando trabajamos con una inecuación, será parecido a una ecuación, aunque un tanto más complejo, ya que tendrá una solución no solamente de un valor, sino generalmente de distintos valores, ¿de acuerdo? Tendremos un conjunto de valores que podrán dar solución a nuestra incógnita. Entonces, siempre tendremos el signo o símbolo de mayor, menor, menor o mayor. Este símbolo puede cambiar el sentido. Es decir, de ser mayor a menor a. ¿Cuándo puede cambiar el sentido? Hay tres condiciones, tres situaciones donde puede ser que cambie el sentido del símbolo de la desigualdad. En primer término, cuando un miembro que acompaña a la incógnita pasa hacia el otro miembro, multiplicando o dividiendo, y el miembro original
el número original era un número negativo. Cuando un número negativo pasa hacia el otro costado multiplicando o dividiendo, siempre y cuando originalmente fuese negativo. En ese sentido cambiará el sentido de la desigualdad. En este caso, por ejemplo, tenéis aquí menos 3x menor a 14. En ese caso, el menos 3 pasaría ahí dividiendo para poder resolver esta inecuación y al pasar por ahí cambiaría la dirección, el sentido, de la desigualdad. Es decir, x mayor a menos 14 entre 3. El negativo se mantiene, lo que cambia es el sentido de la desigualdad. Otro caso es cuando tengamos que ambos miembros de la desigualdad son ambos negativos. Cuando ambos miembros de la desigualdad sean negativos y los elevemos a un exponente par, al mismo exponente par, sea el 2, el 4, el 6, el que sea, entonces cambiará también el sentido de desigualdad. Es decir, por ejemplo, si yo tengo en este caso menos 4x menor a menos 2, evidentemente ambos miembros son negativos. Si elevamos ambos miembros a un exponente par, el mismo en ambos casos, cambiará el sentido de la desigualdad. Por ejemplo, menos 4x elevado a 8 será entonces mayor a menos 2 elevado a 8. ¿De acuerdo? Esta es la información del segundo caso donde cambia, ¿de acuerdo?, el sentido de la desigualdad. También cambiará el sentido cuando tengamos que ambos miembros tienen el mismo signo, sea positivo o sea negativo, y elevamos a menos 1 ambos miembros. Ahí también cambiaría la información correspondiente al sentido de la desigualdad. Aquí tenemos, por ejemplo, 2x menor a 5. Si ambos miembros, evidentemente, tienen el mismo signo, como es este caso, ambos son positivos, y elevamos ambos a menos 1, cambiará también el sentido de la desigualdad, como podemos comprobar en este caso. Una vez tenemos esto, vamos a plantear algunos ejemplos de inecuaciones. Algunos serán más complicados, otros más sencillos. En primer término tenéis aquí el ejemplo 1, página 2, parte inferior A, y página 3, parte superior B, que son muy sencillos. Estos dos ahora mismo no los plantearemos. Plantearemos el C y el D, ¿de acuerdo? Que son ejercicios un poco más complicados. El C lo haré yo ahora mismo y el D os lo dejaré pensar, 5 minutos, para que todo el mundo lo pueda hacer con tranquilidad. Mirad un segundo, primer término, por favor, el C. El C nos plantean 7x cuadrado más 21x menos 28 es menor a 0. Claro, habrá diferentes x que tengan esta condición. Entonces vamos a mirar qué valores puede tener x para que se cumpla esta desigualdad, ¿de acuerdo? Esta inecuación. Entonces, en este caso, por favor, ¿qué haremos? En primer término, vemos que todos los miembros son múltiples de 7. Pues trabajamos con x cuadrado más 3x menos 4. Y cuando tenemos esto, se puede igualar a 0. Generalmente siempre, si trabajamos con un polinomio o con un cociente de polinomios, buscamos en qué lugares se iguala a 0, ¿de acuerdo? Cuando la x es igual, qué valores de x corresponden a anular el polinomio, para así luego mirar en otros lugares, mayor, menor, a dicho valor, qué ocurriría, si correspondería a que se cumpliese la inecuación. Entonces, miramos la ecuación de segundo grado, menos 3 más menos, raíz de 9 menos 4 por 1 por 4 más 16 entre 2. Por lo tanto, nos queda menos 3 menos 5 más 2 menos 4, perdonad, 4 menos 4 y 1, ¿de acuerdo? Tenemos en este caso menos 4 y 1, porque menos 3 más 5 es 2, entre 2, 1. Entonces, en este lado tenemos el menos 4 y el 1. Por lo tanto, en primer término buscaremos cuando la x tenga algún valor inferior a menos 4. Por ejemplo, el menos 5, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que la x tenga el valor de menos 5. Si la x vale menos 5, trabajo con esta que será más sencilla, tendremos 25 menos 15 menos 4, que evidentemente es mayor a 0. Aquí
los valores por debajo de x a menos 4 no cumplen esta inecuación. Si estamos entre menos 4 y 1, por ejemplo, x0 sería menos 4, ¿que es menor a 0? Sí, aquí se cumple. No incluimos ninguno de los dos, ni el menos 4 ni el 1, porque el menos 4 y el 1 correspondían a x que daría 0, ¿de acuerdo? Si x es menos 4 y x es 1, el resultado sería 0, no menor a 0. Y buscamos que sea menor a 0, ¿de acuerdo? Y si fuese por encima del 1, por ejemplo, si la x es 2, ¿qué tendríamos en este caso? 2 al cuadrado 4 más 6 menos 4, que es mayor a 0. Evidentemente, en este costado tampoco se cumple. Por lo tanto, en este ejemplo, ¿qué diríamos? Que la x pertenece al intervalo de menos 4 a 1 sin incluir ninguno de ambos valores de los extremos. Así es como resolveríamos este ejercicio. Una vez visto esto, veamos uno un poquito más complicado, que es el ejemplo D, por favor. Vamos a realizar ahora mismo el ejemplo D. Para realizar este tipo de ejercicios, en primer término miramos donde se anulan el numerador y el denominador. Para que el denominador se anule, sea 0, evidentemente la x debería ser menos 3, ¿verdad? Y para que el numerador se anule, esto debe ser 0 o esto 0. Por lo tanto, esto de aquí debería ser, en este caso, menos 3 medios, y esto de aquí debería ser que la x fuese 1. Estos son los tres valores de x que anulan la función. En este caso, esto debe ser menor o igual a 0, me ponen, ¿verdad? Menor o igual a 0. Entonces, en estos casos son cuando se anula la función. Siempre miramos esta información para analizar
qué ocurre en los puntos superiores e inferiores a donde se anula el numerador o el denominador. Entonces tenemos el menos 3, tenemos el menos 3 medios y tenemos el número 1, ¿de acuerdo? Voy a plantear a partir de los signos. Se puede hacer de forma mucho más sencilla. Yo lo voy a plantear así ahora mismo, ¿de acuerdo? Planteando los signos de cada uno de los elementos. Tenemos 2x más 3, 1 menos x, tenemos también x más 3 y tenemos toda la función, ¿de acuerdo? 2x más 3 multiplicado por 1 menos x, todo ello entre x más 3. Entonces, muy importante, si mi valor es un valor que está por debajo del menos 3, si me encontrase por debajo del menos 3, este valor sería negativo, este de aquí sería evidentemente en este caso positivo y este sería negativo. Negativo por positivo me daría un valor negativo, negativo entre negativo me daría un valor positivo. Y yo que estoy buscando que sea menor a 0, no se cumple. En este caso no estamos en la vertiente que estamos buscando, no sería una solución de mi inecuación. Miren el menos 3. Si esto fuese menos 3, esto sería negativo. Si esto fuese menos 3, positivo. Si esto fuese menos 3, sería el valor 0, ¿verdad? Y si tenemos en este caso la información correspondiente a un valor negativo entre 0, la solución es que no existe este valor. Evidentemente no existiría. No puede ser porque un valor entre 0 no existe. Entonces, este valor no puede ser solución. Siguiente, desde el menos 3 al menos 3 medios. Por ejemplo, voy a plantear con el menos 2, por ejemplo, ¿de acuerdo? Voy a trabajar con el menos 2. Menos 2, es decir, en eso sería menos 4 más 3, negativo. Menos 2, 1 menos menos 2, me quedaría aquí en este caso positivo. Y menos 2 más 3 me quedaría positivo. Por lo tanto, positivo y negativo me queda negativo. Negativo entre positivo me quedaría negativo, que es exactamente lo que estoy buscando. Entre estos valores sí que está la solución, ¿de acuerdo? Pero el menos 3 no está incluido porque no existe. Y el menos 3 medios lo voy a comprobar, ¿de acuerdo? Si esto fuese menos 3 medios, esto sería 0. Esto sería positivo y esto sería positivo. 0 entre positivo, 0. Y el 0 sí que lo incluye. Entonces, incluimos desde el menos 3 hasta el menos 3 medios, incluyendo solamente el menos 3 medios. Seguidamente, del menos 3 medios al 1, por ejemplo, trabajaré con el 0, por hacerlo sencillo. 0, positivo. 0, positivo. Y 0, positivo. Positivo por positivo, evidentemente positivo. Entre positivo, positivo. No es lo que estoy buscando. Busco que sea un valor negativo, como bien sabemos. Busco en el 1. En el 1 quedaría positivo, 0, positivo. 0 entre positivo, 0. Evidentemente, esto sí que es lo que estoy buscando, porque el 0 es un valor de lo que estoy buscando. Por lo tanto, 1 sería una posible solución de x. Pero es que hay más. Por encima del 1, por ejemplo, el 2, miremos, 2 positivo, negativo y positivo. Positivo por negativo, evidentemente negativo. Entre positivo, me quedaría negativo, que es también lo que estoy buscando, incluyendo el 1 hacia el infinito. Por lo tanto, en este caso, la solución sería que x pertenece a el intervalo que fluctúa entre el menos 3 sin incluir hasta el menos 3 medios incluido, unión desde el 1 hasta el infinito. El infinito, evidentemente, nunca se incluye, ¿de acuerdo? Esto sería la información de cómo resolveríamos un ejercicio como este. Una vez visto esto, vamos a lo siguiente, por favor, que es la información correspondiente al valor absoluto. Cuando trabajamos con valor absoluto, nos podemos encontrar con ejercicios un tanto complicados a veces. Si ya de por sí es un poco complicado inecuaciones, trabajar con valor absoluto e inecuaciones hará ejemplos más dificultosos. Pero no es que sea más difícil como tal, sino que es más laborioso más bien. Serán ejercicios con más información que resolver. Importante, cosas que debemos conocer y saber del valor absoluto. Si yo tengo A en valor absoluto multiplicado por B, es lo mismo que multiplicar A por B y plantear su valor absoluto. Lo mismo ocurre con las divisiones.
Si planteo una división de dos valores absolutos, es lo mismo que plantear la división y posteriormente realizar el valor absoluto. Otra alternativa, otra información de esto es cuando sumamos A en valor absoluto más B en valor absoluto. Muy importante, cuando sumamos esta información no obtendremos, importante, que esto es igual siempre a A más B. ¿Por qué no? Porque mirad, por favor, si la A fuese menos 4 y la B 3, me quedaría 4 más 3, 7. Y aquí menos 4 más 3, menos 1, en valor absoluto sería 1. Por lo tanto, si tienen distinto signo, como es el caso, A más B, cada uno de ellos en valor absoluto será mayor o igual que mayor que A más B, todo ello en valor absoluto. Si tienen el mismo signo, entonces será igual. Pero si tienen distinto signo, esta vertiente, este miembro, siempre será mayor que el otro. Y para acabar la parte correspondiente a la información de valores absolutos, indicaos cómo resolveremos siempre los ejercicios que hagan referencia a valor absoluto. Por ejemplo, si tengo x en valor absoluto menor o igual a a, y luego tenemos x en valor absoluto mayor o igual a a. Mirad, en este caso planteamos lo siguiente: menos a menor o igual a x menor o igual a a. Y aquí plantearíamos de forma distinta x menor o igual a menos a y x mayor o igual a. Importante, tendremos que resolver ambas inecuaciones. Aquí tendremos que resolver esta y esta. Si me preguntan por esta información, resolveríamos esta inecuación y encontraríamos los puntos comunes de las x, ¿de acuerdo? En cambio, aquí resolveríamos esta y haríamos lo mismo. Encontraríamos los puntos comunes de las x. Una vez explicado esto, por favor, quiero que vayamos a realizar el ejemplo 2 que encontráis en la página 4. Tenemos x menos 5 en valor absoluto es menor o igual a 2, ¿de acuerdo? Menor o igual a 2. Con esta información, ¿qué estamos haciendo? Evidentemente, este ejemplo de aquí. Planteamos así la doble inecuación, menos 2 menor o igual a x menos 5 y menor o igual a 2 en este caso, ¿de acuerdo? Con esta información resolvemos esta inecuación y posteriormente esta inecuación. Me quedaría aquí 3 menor o igual a x y aquí x menor o igual a 7. Por lo tanto, la x será mayor o igual a 3 y menor o igual a 7. Por lo tanto, x pertenece al intervalo de 3 a 7, incluyendo ambos números en este caso, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esta información, tenéis otro ejemplo, el siguiente, que sería una información prácticamente la misma. El ejemplo 3, dejo que lo hagáis en casa. Si alguien tiene dudas haciendo este ejercicio o algún otro, me lo puede preguntar siempre, ya sea por el WhatsApp o sea en la clase de dudas sin ningún tipo de compromiso. Aún así, ahora continuaremos, porque esta información es relativamente sencilla. Vamos a buscar o a estudiar ahora mismo potencias, logaritmos y radicales. Empezaremos en primer término por las potencias. Las potencias son cosas muy básicas que debemos recordar, pero que a veces nos comportan errores muy tontos, ¿de acuerdo? Recordad, por favor, que a elevado a b por a elevado a c será siempre a elevado a b más c, no por c. Solo multiplicamos, si recordáis, si tuviese a elevado a b y todo ello elevado a c. Aquí sí que multiplicamos exponentes. Pero si está de esta forma, no, ¿de acuerdo? Si dividimos a elevado a b entre a elevado a c, debemos saber que es a elevado a b menos c. ¿Qué más recordamos o debemos conocer, por favor? Que cualquier valor expuesto a 0, donde el exponente sea 0, solución será 1. ¿Qué más vamos a analizar, por favor? Analizamos también ahora mismo la información correspondiente a elevado a menos 5, por ejemplo. Si tenemos algo así, solución es 1 entre a la 5. Y para acabar la idea de exponentes, de potencias, planteamos a elevado a 5 entre b. En este caso se puede plantear como un radical, una raíz, que sería raíz de índice b de a la 5.
Así es como planteamos la información correspondiente, ¿de acuerdo? Raíz de índice b de a la 5. Una vez visto esto, por favor, vamos ya a la siguiente parte, que es la solución de ejercicios de potencias. Esto lo tenéis aquí en el ejemplo 4 de la página 4, parte central. 2 elevado al cubo, sabemos todos que es igual a 8, ¿verdad? Y luego tenéis 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 5. Esta información, evidentemente, correspondería a 2 a la 8. Seguidamente os plantean 2 a la 0, evidentemente 1. El siguiente, 2 a la menos 3, es igual a 1 entre 8, ya que es igual a 1 entre 2 a la 3. El siguiente, 2 elevado a 1/3. Esto es igual a raíz cúbica de 2. Y 2 elevado a 5/3 es igual a raíz cúbica de 2 a la 5. Pero esto lo podemos simplificar más. Podemos extraer fuera algún 2, ¿verdad? Sabemos que esto es igual a raíz cúbica de 2 a la 3 por 2 a la 2, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con ello? Que esto es igual a 2, 3 entre 3 por 2, 2/3. Es decir, esto me quedará igual a 2, porque 2 elevado a 1 queda 2, será 2 raíz cúbica de 2 a la 2. Esta sería la solución de este tipo de ejercicios. Una vez explicado esto, vamos a la parte de logaritmos, parte un poco más compleja. Esta parte de logaritmos puede ser que nos cueste un poco más, pero es que logaritmos es fundamental para resolver muchos ejercicios de integrales y de derivadas que pueden parecer muy complicadas, y con logaritmos las propiedades de los logaritmos nos aportarán mucha facilidad para resolver de forma mucho más simple estos ejercicios que pueden parecer en un primer término muy complejos. Mirad, tenemos aquí logaritmo. Logaritmo con base a de b es igual a x. Para solucionar logaritmos plantearemos siempre lo mismo. A elevado a x es igual a b. Planteamos siempre de esta forma la información para poder resolverlo. ¿Qué quiere decir en este caso? Mirad, por favor, que para resolver un logaritmo cualquiera plantearemos esta fórmula. Aquí os plantean logaritmo con base a de 1. ¿Qué quiere decir? Que a elevado a x debe ser 1. No hay más alternativa que la a sea 0. A elevado a 0 será siempre 1. El siguiente, logaritmo con base a de a, es igual a x. Por lo tanto, a elevado a x tiene que ser, en este caso, a. La única opción es que la x sea 1, ¿de acuerdo? Y así es como resolveremos estos tipos de ejercicios. Además, debemos conocer también que existen unas propiedades de los logaritmos que son básicas y fundamentales para resolver ejercicios, que son las siguientes. Mirad, logaritmo con base a de b por c. Esta información, cuando tengo una multiplicación, debemos recordar que se puede plantear de la siguiente forma: logaritmo con base a de b más logaritmo con base a de c. Además, tenemos también logaritmo con base a de b entre c es igual a logaritmo con base a de b menos logaritmo con base a de c. Y para finalizar esto tenemos cuando tenemos un exponente en el logaritmo. Por ejemplo, logaritmo con base a de b elevado a c. Estas tres propiedades son básicas en logaritmos, ¿de acuerdo? Si está c aquí exponiendo, ¿de acuerdo? ¿Qué planteamos? El c, por la propiedad de los logaritmos, puede pasar multiplicando. Me quedaría c por logaritmo con base a de b. Esta es la información. Si tuviese un caso, por ejemplo, logaritmo con base a de raíz cúbica de b a la c, por ejemplo, ¿de acuerdo? En este caso, esto es lo mismo de plantear logaritmo con base a de b c tercios. Por lo tanto, esto podría plantearlo como logaritmo con base a, logaritmo con base a de b multiplicado por c entre 3. Así podría resolver este ejercicio, ya que esto pasaría multiplicando, ¿de acuerdo? Para acabar esta parte más teórica de los logaritmos,
antes de hacer ejemplos un poco más complejos, recordemos lo siguiente, mirad, tenemos logaritmo con base A de B, logaritmo con base A de B es igual a X, y tenemos A elevado a X es igual a B. Imaginaos que no puedo resolver esta información, lo intento pero no consigo resolverlo. En ese caso, ¿qué trabajaremos? Con logaritmos o, generalmente por sencillez, con logaritmos neperianos. Planteamos esta información y conseguimos que esta X, esta en el exponente, pase multiplicando. X por logaritmo neperiano de A es igual al de B. Por lo tanto, me quedaría esta solución de un ejercicio que parecía más complejo. Así es como resolveremos este tipo de ejercicios. Una vez dicho esto, vamos a mirar el ejemplo 5. Haremos aquí en clase prácticamente todos. Son muy rápidos de hacer, ¿de acuerdo? El primero, logaritmo con base 2 de 1. Evidentemente, 2 elevado a algo me tiene que dar 1. La X será 0 sin duda. El siguiente, 2 elevado a algo me tiene que dar 2. La X será 1 sin duda. El siguiente, 2 elevado a algo me tiene que dar 2. Ay, perdón, me tiene que dar 4, pone ahora mismo. Evidentemente, 2 elevado a 2. Y el siguiente es igual a 8. Por lo tanto, la X sería 3, evidentemente. Una vez vemos esta información, vamos al siguiente ejemplo. El siguiente, como es una multiplicación, se puede hacer multiplicando o siguiendo las propiedades de los logaritmos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos logaritmo con base 2 de 2 por 4. Aquí puedo plantear una opción, logaritmo con base 2 de 8, que será 3, ¿de acuerdo? 2 elevado a 3, 8. O otra opción que sería logaritmo con base 2 de 2 más logaritmo con base 2 de 4. Aquí es más largo, pero en ejemplos más complejos nos puede facilitar mucho la información. Aquí tendríamos 1 más 2, que es igual a 3. Lo mismo ocurre con una división, que es el siguiente. Tenéis 16 entre 2, que sería 8, 3. O aquí tendríamos, si no, 16 y 2. Sabiendo que 16, si lo descomponemos, nos quedará en este caso 2 a la 4. Por lo tanto, solución de esto será 4 y la solución de esto 1. 4 menos 1, 3 también, ¿de acuerdo? Lo mismo con exponentes. Con exponentes sería también la misma información, si os fijáis. Aquí tenemos logaritmo con base 2 de 2 a la 3 es igual a X. Podría plantear 2 a la X es igual a 2 a la 3. Muy sencillo. O también, si quiero, puedo plantear exponente pasa multiplicando, logaritmo 2 de 2, 3 por 1 es igual a 3. Indistintamente, al final el resultado sería el mismo, ¿de acuerdo? Seguidamente, por favor, miremos el siguiente, logaritmo con base 2 de 3, ¿de acuerdo? Este se solucionará a partir de logaritmos neperianos, ya que no podremos trabajar esta información de forma más sencilla. Entonces, aquí tendríamos logaritmo con base 2 de 3 es igual a X, ¿verdad? Sí. En este caso, ¿qué plantearíamos? 2 elevado a X es igual a 3. Como esto no podemos solucionarlo, trabajaremos con logaritmos neperianos, de 2 a la X y de 3. La X pasará multiplicando y me quedará logaritmo neperiano de 3 entre logaritmo neperiano de 2. Y así es como resolveríamos este ejercicio. Una vez visto esto, por favor, intentemos realizar el ejemplo 5, los últimos dos que están en la parte inferior de esta página.
Resolvemos ahora estos dos logaritmos. Para resolver el primero, ¿qué tenemos? Raíz de 2 elevado a x es igual a 64. Lo más sencillo en primer término sería descomponer el 64. Vamos a realizarlo un segundo. 64, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1. 6, ¿verdad? Entonces, raíz de 2 elevado a x es igual a 2 elevado a 6. Por lo tanto, 2 elevado a 1 medio elevado a x es igual a 2 a la 6. Por lo tanto, 2 elevado a x medios es igual a 2 a la 6. X entre 2 es igual a 6 si trabajamos con exponentes. X es igual a 12. La solución de este logaritmo, que podía parecer un poco complejo, es 12. Y luego tenemos el siguiente logaritmo, logaritmo de 162 con base 3. En este caso, ¿qué realizamos? Lo mismo, en primer término descomponemos el 162. Para descomponer siempre es la información. Vamos cogiendo del número primo más pequeño a continuación aquel que divida y obtengamos un número entero, ¿de acuerdo? En este caso, 162 entre 2, 81. Claro, aquí no puedo dividir entre 2. No puedo dividir entre 2 porque no obtendría un número entero. Entonces, el siguiente número primo, 3. Y aquí sí, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1, ¿de acuerdo? Nos quedará esta información. Por lo tanto, en este caso, tendríamos logaritmo con base 3 de 162 es igual a logaritmo con base 3 de 2 por 3 a la 4. Si tenemos multiplicación, ¿qué se puede hacer? Por la propiedad de los logaritmos podemos sumarlos, ¿verdad? Logaritmo con base 3 de 2 más logaritmo con base 3 de 3 a la 4. Y haremos ambos logaritmos de forma separada, obteniendo que, para hacer este de aquí muy sencillo, 3 a la x es igual a 3 a la 4. Por lo tanto, esta solución es 4. Y la otra parte tendríamos 3 elevado a la x es igual a 2. Como esto no se puede descomponer y no tiene solución a simple vista, trabajamos con logaritmos neperianos como hemos hecho anteriormente, ¿de acuerdo? Y tendríamos logaritmo neperiano de 2 entre el de 3. Por lo tanto, la solución de este ejercicio sería logaritmo neperiano de 2 entre el de 3 más 4. Esta es la solución del ejercicio. Una vez vistos estos ejercicios de logaritmos, vamos a la parte de radicales, ¿de acuerdo? Después de explicar la parte de radicales, ya explicaremos y analizaremos la información de funciones. Pero antes quiero que estudiemos la información de las raíces, de los radicales. Cuando trabajamos con un radical tenemos el índice y el radicando, muy importante. Radical, aquí tenemos el radicando y aquí tenemos el índice. Radicando e índice, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo, para sumar o para restar diferentes radicales es necesario, es fundamental que tengan mismo índice y mismo radicando. Por ejemplo, yo puedo sumar esta información, porque estos dos tienen el mismo índice y mismo radicando. Esto será igual a 10 raíz de 5. Pero, por ejemplo, si os fijáis y miráis un segundo ahora mismo la página 5 del dossier, por favor, y miramos el ejemplo 6, vemos que el primer sumatorio no se puede realizar porque tienen distinto índice. Y el segundo tampoco se podría calcular en el ejemplo 6 porque tienen distinto radicando. Si tienen distinto radicando, no se pueden sumar, y distinto índice tampoco. En cambio, para hacer multiplicaciones, solamente requerimos que tengan el mismo índice. Y muy importante, si no tuviesen mismo índice, podemos, a partir del mínimo común denominador, buscar y obtener un índice común, ¿de acuerdo? Mirad un segundo. En el primer ejemplo que tenéis de los radicales, os plantea en este caso raíz de 8 por raíz de 6. Eso correspondería a raíz de 48 sin duda, ya que el índice en ambos casos es 2. En el segundo ejemplo, índice 4 se puede calcular. Raíz de índice 4, 16.
6 por 3, perdonad, 6 por 3, 18, ¿de acuerdo? Seguidamente, el siguiente tenemos raíz cúbica de 2 por raíz de índice 5 de 3. En este caso, parece ser que no pueden multiplicarse, porque tienen distinto índice, ¿verdad? Pero ¿qué podría hacer? Podríamos buscar mínimo común denominador. Mirad, esto es igual a 2 elevado a un tercio por 3 elevado a un quinto. Que esto es lo mismo que plantear, en este caso, buscamos mínimo común denominador y planteamos 5 entre 15 por 3 entre 15. Por lo tanto, nos quedaría raíz de índice 15 de 2 a la 5 por 3 a la 3. Así es como plantearíamos esta información de multiplicación entre radicales. Una vez visto esto, por favor, quiero que veamos los últimos dos ejemplos del ejemplo 7. Últimos dos ejercicios del ejemplo 7, por favor.
Vamos a analizar estos dos ejemplos ahora mismo. En primer término, este ejemplo de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos radicales, pero con distinto índice. Entonces, ¿qué podemos buscar? Lo mismo que hemos hecho ahora mismo, el mínimo común denominador. Entonces, ¿qué plantearíamos? 32 por A. 32 porque ya multiplico estos dos valores, el 8 y el 4, directamente los multiplico ya, ¿de acuerdo? Por A elevado a 2 tercios, por B elevado a 1 tercio. Por A elevado a 1 medio, por B elevado a 3 medios. Con esta información continúa el ejercicio. ¿Qué hacemos? Buscamos mínimo común denominador. 32 por A elevado a 4 sextos, por B elevado a 2 sextos, por A elevado a 3 sextos, por B elevado a 9 sextos. Que todo ello, si os fijáis, será igual a 32 por raíz de índice 6 de A a la 7, A4 por A3, más B a la 11. Por B a la 11. Por B a la 11, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esta información, ¿qué ocurre? Que tenemos aquí A a la 6 por A, y aquí B a la 6 por B a la 5. Por lo tanto, puedo sacar una A y una B. Me quedaría 32 por A por B, raíz de índice 6 de A por B a la 5. Esta sería la solución de este ejercicio de radicales, ¿de acuerdo? Siempre planteamos lo mismo, buscamos mínimo común denominador. En el siguiente ejemplo tenemos esta información, dos radicales que están sumando. Evidentemente, para que sumen, los radicandos deberían ser iguales. En este caso no lo son. Para que sean iguales, ¿qué realizaremos? Vamos a descomponer los números, a ver si son iguales o se puede extraer alguna información. Si no, directamente diremos que no se puede calcular y no nos preocuparemos más, ¿de acuerdo? 27 lo descomponemos, 3, 9, 3, 3, 3, 1. 75 lo mismo, 3, 25, 5, 5, 5, 1. Y 48 lo mismo. 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Con esta información me quedaría en este caso raíz de 3 al cubo más raíz de 3 por 5 al cuadrado entre raíz de 2 a la 4 por 3. Por lo tanto, me quedaría aquí 3, un 3 puede salir fuera por raíz de 3, más el 5 puede salir fuera raíz de 3, entre 2 doses pueden salir fuera raíz de 3. Que si os fijáis, esto es igual a 8 raíz de 3 entre 4 raíz de 3. Por lo tanto, la solución del ejercicio sería 2. Así es como resolvemos ejercicios que pueden parecer muy complejos, pero finalmente se solucionan de forma relativamente sencilla. Para acabar la clase de hoy vamos a comentar dos aspectos muy básicos de funciones, el dominio y el recorrido. Y con esto acabamos la clase de hoy, ¿de acuerdo? Básicamente, luego ya vendrán informaciones más complejas. Cuando hablamos de una función, es una regla que le asigna un valor, un número real a cada valor de x. Tengo una función, un conjunto de valores, y a cada valor de x se le asigna un valor, un número real. A partir de aquí tenemos el dominio. El dominio son todos los posibles valores de x que darán un valor real, que se cumple esta definición de la regla, ¿de acuerdo? Y el rango o recorrido son todos los valores posibles que puedes obtener al realizar la función. Cuando realizas la función, el valor que se le asigna, el número real obtenido, correspondería al rango o recorrido. Y los distintos valores de x que me darán un valor, ¿de acuerdo?, que me darán un número real, es el dominio. Dominio, los posibles valores de x, rango o recorrido, los posibles valores de la función. Entonces, si hablamos de un polinomio cualquiera, el dominio serán todos los reales, igual que el rango generalmente, ¿de acuerdo? Pero si hablamos de ejemplos con divisiones o con logaritmos o con raíces, cambia un poco, ¿de acuerdo?
No haremos nada muy complejo hoy, al revés, todo bastante sencillo, pero mirad un segundo el ejemplo 8. Tenéis una función que es 1 entre x. ¿Cuál sería el dominio de esta función? El dominio de la función, evidentemente, serán todos los reales siempre que la x sea distinto de 0. Porque si la x fuese 0, 1 entre 0 no existiría. Entonces x no es un valor, 0 en ese caso, que esté en el dominio de la función. Si hablamos de raíces, el dominio corresponderá a todos los valores reales siempre que la x sea mayor o igual a 0. No existe, sí con números irracionales, pero con números racionales no existe un valor de una raíz cuadrada negativa. Raíz cúbica sí, Las raíces con índice impar pueden ser negativas, pero las raíces con índice par nunca pueden ser negativas. Y logaritmo neperiano de x es el dominio donde tengamos x que pertenece a los reales siempre que la x sea mayor a 0. El logaritmo neperiano de 0 no existiría. Existiría siempre que sea un valor positivo, ¿de acuerdo? Siempre deberá ser un valor positivo. A partir de aquí tenéis el ejemplo 9 de la página 6. Dos ejemplos muy sencillos, ¿de acuerdo? Los haremos rápidamente, pero creo que no haría falta ni hacerlos. Son dos ejemplos que nos indican la información correspondiente a los dominios de la función. Tenemos 1 entre x más 3. En este caso, el dominio serán evidentemente todos los reales, exceptuando cuando la x sea menos 3, que ahí no existirá, ¿de acuerdo? Y luego tenemos raíz de 2x más 4. Aquí queremos que 2x más 4 sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, ¿qué haríamos? 2x mayor o igual a menos 4, x mayor o igual a menos 2. En este caso, el dominio de la función es que la x sea mayor o igual a menos 2. Si nos preguntasen aquí por el rango de la función, entonces, en este caso, diríamos que son todos los posibles valores que puede obtener. ¿Y cuáles son los posibles valores que puede obtener al realizar la función? Cualquier valor que sea mayor o igual a 0. Es decir, el recorrido o rango de la función son aquellos valores que puede obtener al realizar la función, que repito, sería cualquier valor mayor o igual a 0, ya que no puede ser que una raíz de un número me dé un valor que sea menor a 0. Es imposible, ¿de acuerdo? No podrá ser negativo la raíz cuadrada. Por lo tanto, si hablamos del rango, hablamos de cualquier valor mayor o igual a 0. Es el recorrido. Si hablamos del dominio, cualquier valor posible de x que me dé un resultado. Y eso sería que la x fuese mayor o igual a menos 2. Una vez visto esto, dejamos por aquí ya la clase de hoy y cualquier duda que tengáis me la podéis comentar por el grupo de WhatsApp o en la clase en directo. Y sobre todo indicaros esto, el próximo día ya haremos cosas más complejas con ejemplos de examen. Mucha suerte.